Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados. Congregados hoy 14 de abril del año 2023, en gracia de Dios, un poco más allá de la hora de sexta del mediodía, según el calendario gregoriano, vinculado con la espaciotemporalidad que energéticamente conecta con el pueblo de Israel, que por la fe, situados hoy en provincia del Cartama, municipio de Jericó, vereda Estrella Nueva, nos vincula con la Fundación ECARRAM, Escuela de la Conciencia Ambiental, Rubén Amaya Morales, que de su ser siendo testimonio de la verdad en Jesús, revelada hace 2023 años, conforme las escrituras y las experiencias de vida de seres que han trasegado en su crecimiento espiritual, mártires, santos y apóstoles, que han venido inspirando seres consagrados a la Santa Iglesia Católica, hermanos y hermanas de diferentes órdenes, franciscanos, benedictinos, agustinos recolectos, dominicos, carmelitas descalzos, entre otros, siguen vigentes a través del Santo Papa Francisco, obispos de las diferentes diócesis, en este caso Noel Antonio Londoño Buitrago en Jericó, y otros que conectan a través de lecturas meditadas sobre las Sagradas Escrituras, sobre las experiencias de vida de seres que conscientemente, coherentemente y pertinentemente se han vinculado con la Grey, como se conoce en la tradición cristiana, como pastores de su rebaño, seres que en perspectiva de pobreza, humildad y obediencia han venido haciendo sendas manifestaciones de Cristo resucitado en su corazón, siendo luz del mundo, sal de la tierra, como mismo Jesús ha enseñado en las Escrituras, y que de ello ha llegado a estas estancias previa a una formación que espiritual, intelectual y emocionalmente han vinculado a un ser siendo testigo de su propio avance progresivo en gracia de Dios, pero que confronta realidades que van llegando a través de una inspiración que el Espíritu Santo provee en el interior, en el corazón, por una intuición, pero que también la mente, procesando continuamente registros de lo que se conoce como el pasado, pero también perspectivas de lo que se conocería en futuro, y una especie de síntesis de lo que en un eterno presente vincula ese ser interior con ese ser exterior, y por tanto en esa hermenéutica conversar realidades que se podrían llamar internas, realidades que se podrían llamar externas y unas realidades que se podrían llamar de contorno
Y en esa triangulación, haciendo la abstracción de un triángulo, que es tomando los vértices del triángulo circularmente, serían círculos, y poniéndolos a girar, serían esferas de confianza en su propio ser siendo, pero vinculado con otros seres siendo en la naturaleza humana. Y ya más de dos empiezan a ser común unidad, pero también diversa unidad. Alguien podría decir diversidad, pero el un como prefijo, como conector en este caso, como vínculo, sería preciso señalarlo como nodo, vinculante, sistémica, dinámica y complejicamente, porque es espaciotemporalmente vinculado con la energía de todo ser siendo en libertad, en felicidad y en paz, testigo de la plenitud que da la vida cristiana, mente, alma y cuerpo conectados. Y ello lo garantiza Cristo resucitado en su promesa de salvación cumplida y que viene cumpliendo y habrá de cumplir eternamente. Toda una eternidad para esperar un proceso de conversión que debe ser individual, singular, uno a uno con la divinidad, sin presumir de cualidades humanas, de condiciones mundanas y de presuntas soluciones paganas, que son movidas más por un denominado orden que podría ser más interpretado a la luz de las realidades adyacentes o circundantes o vinculantes con todo ser siendo, como anacrónicas, como antagónicas, como analfabéticamente sentidas, pensadas y actuadas. Por tanto, que desdicen de un ser vida y obra, de todo ser siendo coherente, ética, moral y proféticamente. Y que de allí las obras, hechos y acciones en las que aporta todo ser, individual, mente, alma y cuerpo, pero colectiva, natural, social y culturalmente, y que se espera universal, celestial, sagrada, mística y fraternalmente conectada con el Evangelio, deja mucho que desear. Dicho de otras palabras, de ello solo puede darse cuenta, en gracia de Dios, desde una conciencia propia, íntima, individual, y de una progresiva coherencia interpersonal entre personas, pero que cada persona ha de estar haciendo similarmente el proceso intrapersonal con la divinidad, con la humanidad y con la terrenalidad. Y se sigue avanzando en esas espirales de uno y otro, que se llama la otredad, la alteridad, la diversidad, la versión otra, lleva asociado que esa vinculación tiene las conjugaciones armónicas de las vías en el orden natural.
La voluntad propia de cada ser siendo, acorde a la voluntad divina en el Padre Celestial. La inteligencia propia de cada ser siendo, acorde a la inteligencia divina del Espíritu Santo Paráclito. Y la actitud propia, acorde a la actitud divina en Jesucristo Salvador, Hijo del Dios Padre, Creador, y hermano mayor de todo ser siendo, criatura humana, porque Él es el puente. Ha sido, es y será entre la divinidad y la humanidad. Entonces ahí vincula la familia sagrada con la familia de Nazaret, que en la perspectiva cristiana, mente, alma y cuerpo, hay que subrayarlo cada vez, porque esa sintonía debe ser plenitud, no es optativa, no es parcial, no es obligada, es en libertad, que esa es la moral, que está en la impronta, la ley natural en cada ser siendo. Es ética, en tanto son todos los etos que conectan a todos los sujetos, sin presumir de ser perfectos, porque lo que terminaría siendo la caricatura ahí serían fetos. Tanatoprácticamente, abortos, con respecto a un orden natural, a la impronta natural de la creación y a lo que es el plan divino, en cuyo proceso se va avanzando apenas en un incipiente estado de exploración. Y aquí viene lo más significativo de ello, que es precisamente que todo ser siendo haya avanzado en la significación de su vida, conforme se venía meditando en la palabra de Dios ayer con Fundación Amayá y anteayer, tanto en la previa como en la profundización y en la síntesis plenaria al final del día, mañana, tarde y noche, laudes, vísperas y completas, en círculos de confianza en espiral, una vida que habrá de exigir que no solo su servidor, amigo y hermano, no, todos, servidores, amigos y hermanos de todos. San Pablo decía, órganos que conjugan un mismo órgano, cuyo organizador es el Maestro, Jesús, la Maestra, María, su Santísima Madre, y el Maestro putativo de Jesús, que es su Padre putativo, San José. Esa es la familia de Nazaret. Ahí es donde religión como tal, católica, apostólica y romana, en el cristianismo, con relación al judaísmo, que está en un monoteísmo, como habrán otras, tiene sus nodos de contacto, o sea, común en esas esferas. Pero también tiene nodos diversos, distintos, no necesariamente contrarios. Y tiene otros nodos que son suplementarios. Ese es haciendo ardid del principio el tercero excluido en la abstracción. Un medio y un medio no es tres medios, como matemáticamente en una lógica positiva se haría, no, es uno. Tres unidades que suman uno, integran uno, conjugan uno, para que ese sumar no se entienda como el signo de matemática, sino que agregan, aumentan, valoran en la perspectiva ascendente o ascensorial o asintótica hacia arriba, de un crecimiento pleno.
vale la pena subrayar, espiritual, intelectual y emocional, que encarna un biotraje. Un traje que es biológico, pero es psicológico y es sociológicamente conectado con todo otro traje. Y son trajes prestados, que algún día en la resurrección de los muertos, por la fe católica, cristiana en muchos otros casos, de hermanos separados de la Iglesia Católica, tienen su origen. No así los saduceos, que no creen en la resurrección, con sus balbuceos, amorosamente diciéndolo, pero tiene que ver más con las influencias de estos hermanos del pueblo de Israel que se iban adhiriendo al judaísmo, otros que así con Pedro, cabeza de la Iglesia Católica en Roma, también suplementaria con la Iglesia Católica con Pablo, más apóstol de los gentiles, Pedro más de los judíos, que ha de ser difícil llegarle a un rabino, a un judío, a un creyente en los hijos de Abraham con la ley mosaica y por ende de Isaac, Jacob, todas las 12 tribus, de que ha existido un Salvador desde hace 2023 años que libera de los demonios, de los pecados y las culpas, Jesucristo, que es ese pasado, y que sigue habiendo un providencial Padre Creador, toda la historia de la humanidad y toda la historia de la creación, así no sea propio decir historia, porque si es contada, narrada, interpretada por los hombres, que se conoce científica, sistémica, cognoscentemente, que es el único que se puede autoexplicar a sí mismo con relación a la criatura otra, con relación a la raza otra, no humana, y razas transhumanas, quizá de mayor inteligencia hablando mentalmente, de mayor sabiduría hablando espiritualmente y de mayores vivencias hablando orgánicamente, pero que a la postre, para hacer una, permítase el término muy técnico, sistematización, codificación o modelación, sin que eso implique buscar estándares, uniformación o repetición continuada, mal concebida como sistemático, porque el hecho de ser reiterativo, repetitivo, iterativo, no quiere decir que esté siempre en lo correcto, en lo justo, en el bien respecto de la derecha de Dios, que es la moral vinculada con la ética, preferenciando la primera para hacer la vinculación profética. Jesús, en espíritu y en verdad, es inobjetable, es inalienable e imprescriptible, ser verbo, acción creadora, fuerza transformadora. Y eso está en la impronta de todo ser creyente, por el bautismo, y que ha vinculado el proceso de conversión. Pero también está en su verdad revelada hace 2023 años, pero que sigue latente, como late el corazón. Cada latido, cada pulsar del ritmo circadiano, ese loop-doof vincula con el Big Bang de la Tierra y del cosmos. Proceso de expansión, comprensión, por la comprensión, conectar carderis con la razón, testa, se diría en griego, sensatez, sensibilidad y testa, corazón, razón, y viene la acción, que es la pasión, movida por el ímpetu humano. Tres fuerzas, tres cargas, tres espíritus, alma, mente, cuerpo. Y el polisíndeton on, para significar que está en acción, que está vivo, que sigue vivo.
Cristo y todo ser cristianamente alma conectado allí y cuerpo conectado allí, que es la iglesia. Cristo el esposo, María Santísima la esposa y todas nosotras almas esposas. Cristo la cabeza, la piedra angular, el vértice del cual pende todo. No así como los fariseos, los saduceos y los sumos pontífices en su entonces mataron a su propio rey, mataron al Dios en el quien tanto creían y mataron la utopía que congregaría en su momento toda la humanidad, habida y por haber, respecto de los miles de millones que, si hay fe, son la promesa cumplida a Abraham, Isaac, Jacob, entre otros descendientes. Pero si se mira antes de Abraham, desde Adán y Eva, ya Dios había estado con esa prefiguración. A todas estas, la pregunta es, Hechos de los Apóstoles viene por estos días marcando la pauta. Testimonios de vida eterna en Cristo resucitado, conforme a la promesa de salvación cumplida en Pedro, cabeza de la iglesia, Juan, también apóstol, evangelista y escritor, más que pensador, sentidor de esa visión escatológica de la familia sagrada, del reino de los cielos, de ese mundo celestial, que es el horizonte, aunque eso lo define como una línea, sería el complexus que orienta toda esta vinculación terrenal con la vinculación transicional hasta llegar a la vinculación celestial. Conjugaciones armónicas, que es en el amor. Él es el maestro, el profeta y sacerdote a la manera humana, con influencia divina por la proximidad que tenía Juan, discípulo amado cercano al corazón de Jesús. No solo él, María Santísima, San José, familia de Nazaret, pero toda familia otra. En la interpretación que se hace del evangelista San Juan, el discípulo amado eres tú, ser amado, en tu conciencia ética, moral y profética, que por tu sentir, pensar, actuar, por tu ser, vida y obra, por tus obras, hechos y acciones, han estado dando un fruto, lo han de dar, o ya lo dieron, si son mártires, santos y apóstoles, primera fuente de vida eterna, en un umbral más lejano, pero hay un umbral intermedio, que son la iglesia, compuesta por la cátedra mística, doctores de la iglesia, y seres consagrados desde el Papa, todos los obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, toda esa jerarquía en tanto circulación, no es pirámide, no es vertical, no. Y ya en experiencias de vida significativas que se puedan testimoniar, se puedan testear, no en el sentido numérico, positivo, matemático, de verificación de conformidades, ensayo y error, no, que se puedan testa, cabeza, por la razón como logos, proveniente del corazón, Espíritu Santo, verdad revelada de la Sagrada Familia
en el Espíritu Santo, que es el que conecta por el bautismo, que eso es la divinidad que habita en todo ser siendo, por gracia de la fe, para darles santidad o avanzar en el proceso de santificación de todo ser siendo por anticipado en este eterno presente, que es el verdadero sentido de la vida, sea creyente o no creyente o descreyente porque dejó de creer o porque no ha tenido proximidad a la vida en creencias, por razones naturales, razones sociales, razones culturales, o por maduraciones espirituales, maduraciones intelectuales o maduraciones emocionales, o por condiciones espaciales, condiciones temporales, condiciones circunstanciales asociadas a la energía, a los campos energéticos, a las pléyades de rayos que salen de allí, como se hace la representación icónica en los santos, miles de destellos de luz, el sol de justicia, Jesucristo, que es cuando obra para hacer su manifestación, su revelación, su expresión propia de amor eterno, diáfana, transparente, certera como esa, vale la analogía allí de San Pablo, esa espada doble filo, con el verbo que con un lado corta pero con el otro cicatriza, porque Jesús ha venido a sacar de la zona de confort, pero también da las condiciones para acomodarse a la nueva forma de vida, aunque no es una forma, un estilo de vida, un propio ritmo, que es el kairos, tiempo de Dios, tiempo del corazón humano, y el tiempo del cronos, tiempo para todo, según en Grecia, que es el tiempo de la naturaleza, tiempo de la lluvia, tiempo de la sequía, tiempo de la noche, tiempo del día, tiempo de la siembra, tiempo de la cosecha, todo. Pero en ello no hay la celeridad humana, no hay la precariedad humana, ni la mundanidad humana. Así que no, ese testeo, esa testificación, el ser testigo, no es comparable entre la singularidad y la universalidad del absoluto, totipotente, toticognoscente y totipudiente. Dicho de otra manera, triple O, Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Sabe todo, puede todo y está en todo. Y en todos. Y en cada uno. Hay que singularizar, porque esa es una libertad que en gracia de Dios es individual, de miles, de millones de seres. Y no hay software, no hay programa, no hay inteligencia artificial que se haya podido crear ni se pueda crear ni se tenga evidencias que se haya podido crear. Eso tiende más a ser del enemigo, del adversario, del opositor, porque es el patán que no puede crear nada. Así que la inteligencia artificial, el machine learning, el metaverso y todas esas formas de transhumanización tienen más una perversa intención, una contravía en el orden natural, porque no es la voluntad propia, sino la voluntad de uno impuesta sobre todos,
contrario a la voluntad del Padre Creador. Es la inteligencia de uno, impuesta sobre la inteligencia de todos, en contra de la inteligencia del Espíritu Santo Santificador. Y es la actitud de uno, impuesta sobre la actitud de todos, en contra de la actitud de Jesús, Salvador. Así que ese es tema más que para la controversia, la razón, para dejarlo como testimonio de vida por la fe. Cada quien en su ser siendo hágase su llaman examen de conciencia, aunque sería más proceso de concienciación, de conexión y de coevolución. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.